Muy buenas tardes a todos los amigos y hermanos que en esta hora de la tarde nos están siguiendo ahí a través de la red. Para nosotros es un honor una vez más estar con ustedes. Soy el pastor evangelista Hernán Luis Julio Romero. Hoy le presento a mi hermana Odilia Iglesias Dios le bendiga. y a nuestra hermana Miret Coy. Dios les bendiga poderosamente en esta nueva emisión de A la Luz de la Palabra. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de las consecuencias del maltrato verbal. Así que desde ya te invitamos a que puedas escribirnos tus comentarios, tus opiniones, tu testimonio o cualquier inquietud que tengas al respecto. Las líneas están abiertas para que te puedas contactar con nosotros. Amén. Así es. Leamos el texto bíblico de una vez. Y vamos a la lectura en el libro de Proverbios, capítulo 12, verso 18. Y dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, Oiga, mas la lengua de los sabios es medicina. como golpe de espada, la lengua. Hiriente y contundente. Sí. Leemos otro texto, por favor. Y leemos en el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 21, dice la palabra del Señor, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Sí, sí, y el que la ama comerá de sus frutos. Tenemos- ¿Y qué dice el versículo 20? Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. Oiga, tremendo esto. Amén. Entonces, a manera de introducción podríamos decir entonces que las palabras tienen doble sentido. Generan vida Y genera o generan muerte. Así ¿Cómo les es. parece a ustedes, mujeres? Tremendo. Bien. Como decía la hermana ahorita, ¿qué dice el texto? Dice- Del fruto. De la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. Eso es de lo que yo declaro hacia mí. Eso viene hacia mí. Y también si cuando profiero para otro. El del anterior, la muerte es para otro. También. Sí. Es algo muy complejo en el cual estaremos en esta maravillosa Así es. tarde hablando sobre este tema, el maltrato verbal y sus consecuencias. Entonces podríamos decir, Dice, según la Biblia, las palabras tienen un poder tan poderoso que traen bendición o destrucción. Esto nos enseña que antes de hablar debemos de pensar lo que vamos a decir para no ser destructivos, ok, tanto profiriendo para nosotros como profiriendo Sí, para señor. los demás. cada vez que vayamos a decir algo, Tenemos que pensar antes de cuidadosamente. hablarlo, pensarlo, no es hablar, porque que lo que hablaba ahorita, y hablábamos ahorita, las palabras así como dañan allá, también me dañan a mí, Así es. ya, porque dice que los maldicientes serán condenados. Entonces, si yo hablo mal, voy a ser Voy condenado. a recibir. Ya, Así es. entonces, Si murmuro de alguien, ¿eh? recibo también. Voy a recibir también. El pago Es por tremendo ese esto. amor. Entonces decíamos, Dice que el abuso emocional y verbal puede comenzar en cualquier momento. Algunos abusadores se comparan de manera normal al principio, se comportan de una a la manera altura, aparentemente, a la altura. y luego comienzan con el abuso cuando la relación se establece después de un poco de confianza. O sea, Sí, entrando en confianza es que suelta. Es correcto, por decirlo así, se comienza la relación, es como el novio, cuando se enamora de la muchachita. Ay, no le dice lo que él es. Ahí Amén. todo es amor y Color amor. de rosa. Eso. Pero cuando ya consigue lo que va a conseguir o consiguió lo que quería conseguir, Su objetivo. entonces cuando empieza a Sacar sacar las lo uñas. que está ahí adentro, ¿verdad? Las uñas. Eso es tremendo. ¿Te decías algo? Algunos abusadores ofrecen mucho amor y atención, esto a propósito. Incluso se dicen realizados y piden verte con frecuencia al principio de cualquier relación. A menudo, pues, el abusador intenta hacer que la otra persona sienta un gran vínculo fuerte con él, como si fueran dos contra el mundo. Sí. Como quien dice, tú y yo, Un lazo irrompible. No, hasta te que la puedes apartar muerte de mí porque yo sí. soy. Hasta que la muerte Nos separe. nos separe. Pero no se dice hasta que las palabras nos separen. así es. ¿Ya? Así es. Para allá había una telenovela que decía hasta que el La plata dinero, nos hasta separe. que la plata La nos plata nos separe. separe. Algo así. Bien, muy interesante. Entonces decíamos, con el tiempo los abusadores comienzan que a insultar, a amenazar a su víctima
y empiezan a controlar distintas áreas de su vida. Empezar a controlarle, por decir... Va poquito a poquito. Ahí va. Va arropando un poquito a Sí. poquito. Primero le toma un dedo, después Es correcto. ya no es uno, sino Va dos. después poquito a tres, poco, va hasta poquito que a poco. No quiero que hables con fulana, no me gusta esto. no me gusta esa amistad, no me gusta. Se vuelven controladores. Es correcto, exactamente. ¿Qué más deseamos? Cuando ocurren este tipo de cambios, estos comportamientos, suelen sentirse las personas confundidas e inseguras. O sea, claro, la persona se siente como una víctima, no sabe qué cómo hacer. No reaccionar. sabe cómo reaccionar porque ya emocionalmente está ligada Ya a la otra está, persona. Ya eso. está afectada Ya por está esa... afectada. por Y es eso. posible que pues te sientas avergonzado o hasta tonto por estar en esta relación, pero aún así con todas las señales que está dando el abusador, no tienes la fuerza para soltarte de ahí y tomar la determinación de parar. Así es. Porque para que acabe cualquier abuso, tenemos que entender que los primeros que tienen que reaccionar son los que están siendo víctimas del abuso. Así se es. vuelven como dependientes de esa persona. Exacto. Entonces, miremos el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso dice los efectos del maltrato verbal en la vida de una persona. O sea, cuando una persona es maltratada verbalmente, o sea, es lo que la persona, o sea, Lo que experimenta. lo que experimenta o lo que la persona vive Lo que- a través del maltrato verbal. ¿Qué sucede? Te sientes avergonzada o culpable. La persona se siente avergonzada o culpable de estar en esa situación. Sí. Dice que también siente miedo constante de enojar a su pareja por lo que no sabe qué va a decir, no sabe Sí. cómo reaccionar, cómo actuar. Sí, tiene Por- que decirle una verdad. Es decir, tiene que decirle una verdad, no se la dice, porque por si yo le temor a digo una reacción es una reacción totalmente negativa, y entonces las heridas serán peores. peores. Ya, Así es. esto es complejo, bastante complejo. Siempre tiene miedo a cómo va a reaccionar la otra persona antes de sentirse en paz consigo mismo. Así es. ¿Te sientes qué? También se siente impotente y sin esperanza. O sea, es como si estuviera prisionero, Sí. ¿verdad? Sí, señor. Así como vieron en la imagen, una persona atada a muchas... Atrapada, con Sí. muchas cuerdas. eh, Dice que también te sientes manipulado, usada, o manipulada. y porque bajo control. Hay que entender que esto es recíproco, recíproco, tanto para hombres como para mujeres. Hay hombres que son manipulados, hay mujeres que son manipuladas. Sí, señor. Sí. Estamos hablando en este caso En una forma de la general. persona. Cuando nosotros decimos la persona, es refiriéndonos a ambos sexos. Es correcto. Entonces, y bajo control no puede decidir por qué. Por sí sola, no Por sí puede sola, no puede decir por decidir nada. nada. Ya. Se siente que indeciso, porque no puede ver lo que él habla o ella habla. Una Más que controladora. todo esto son los hombres. Ya. Los hombres les gusta ponerle patrón a los teléfonos para que no les vean. La mayoría. Ya. Y las mujeres también son muy curiosas en averiguarlo. ¿Qué pasa ahí debajo de ese patrón? Ya. Y ¿Por qué le empieza, pone patrón? ¿por qué le pone patrón? Ya. Entonces eso crea una Inseguridad. inseguridad total. Sí, quiere ver el teléfono, las redes sociales. Ajá, estas personas manipulan a su víctima exigiéndole las contraseñas de su teléfono, la contraseña de su Facebook, de sus redes sociales, y muestra todos sus signos de abuso digital. Revisa constantemente los mensajes de su cónyuge, que le escriben, se agarra de cualquier cosa de poco interés y arma su... Arma la de Su Troya. defensa. Arma la de Troya, ¿vio? Porque donde te encuentra un cabo suelto o una malinterpretación de alguna frase o de alguna cosa y enseguida Ahí está el problema. tiene el eslabón Ahí está el para... problema. Su poder de manipulación es tan grande porque hacen ver a su pareja como que esta es una muestra de verdadero amor y fidelidad. Si tú me amas, si tú me eres fiel, entonces muéstrame No lo que debe haber tienes en nada tu oculto. celular. Así es. Pero en realidad yo pienso que todos tenemos derecho a una privacidad. Sí. Dentro de esa privacidad, Dios nos ve. Dios Así sabe es. quiénes somos y lo que estamos Examina. haciendo. Él examina el Así, corazón, escudriña la mente. Y Así si en mí está porque yo deseo, porque yo quiero, pues no hay problema. Pero si a usted le están exigiendo que usted, aunque no tenga Lo nada hace como que obligación. esconder ni nada,
pues preste mucha atención, porque puede estar siendo víctima de un abusador y esto es muy delicado, porque Mira. son apenas pequeñas cosas, Destellos, sí. destellos de lo que más adelante puede llegar a suceder. Sí. Y pueden llegar a suceder cosas terribles. Sí, señor, Terribles, porque- hasta homicidios. Así es. ¿Oyó? Y de allí comienzan las discusiones y comienzan a lanzar palabras ofensivas, Hirientes. maldicientes, improperios. Que que este es el tema que estamos desarrollando hoy, esa cantidad de palabras que salen sin control y después quieren arrepentirse cuando ya el daño está hecho. Sí, señor. Entonces, es otra característica. Siempre están investigando Ajá. con quién habla, qué dice. Ya. Ajá. Y ahí está el problema. En segundo lugar, algo muy hermoso. Y es Las consecuencias del maltrato verbal, hablando psicológicamente ya. Pues es posible que sufras abuso emocional o descubre en estos momentos si estás sufriendo de este tipo de abuso emocional o verbal. Si encuentras una de estas cápsulas que te vamos a decir hoy, te puedes identificar con ella. Podemos decir que quieres saber, aquella persona, aquella pareja, aquel cónyuge, quiere saber lo que tú estás haciendo todo el tiempo. Quiere estar en contacto una constantemente vigilancia. Una contigo. vigilancia. Tiene un control absoluto. Controle. Una vigilancia. No cree lo que la pareja le está diciendo, sino necesita que le corrobore. Estoy con mi mamá, ¿A mándame qué hora una llegas? foto, muéstrame, hazme una llamada, pásame a tu mamá. Ajá. Y ¿A qué son hora cosas- llegas? ¿A qué hora sí. saliste? Y ahora con ¿A qué los hora vienes? celulares, una videollamada. GPS. Una videollamada. Muéstrame si estás en el cuarto. Muéstrame a la niña, muéstrame al niño. Para creer. Por favor, esa es una tortura. Sí, señor. Que mañana más tarde habrán heridas profundas que muchas veces, si no se toman a tiempo, No. generan inclusive separaciones. Y los pobres, los victimarios, todo esto, son los niños que hay. en No, esa pastor, relación. y que esto genera muchas secuelas psicológicas muy fuertes. Y para una persona, una víctima de abuso, de este tipo de abuso, les cuesta mucho trabajo superar este trauma que ha venido arrastrando. Dice que quiere saber todo lo que está haciendo todo el tiempo y quiere estar en contacto constantemente para mantenerla manipulada, controlada. Totalmente controlada. Sí, señor. Decíamos, ¿cómo se manifiestan? Actúa como una persona celosa. Ay, Dios mío, el bendito celo. Actúa como una persona celosa. Incluso te acusa constantemente de engañarlo Sí. con tu solo mirada. No puedes estar en una reunión o en un sitio departiendo con personas del Y- sexo opuesto porque ¿Tú el crees simple que yo no te contacto- vi cómo mirabas a Julanita? Sí. ¿O cómo mirabas a ¿Cómo te Julanito? miraba fulanito? Sí, estaba mirando a Julanita, mira, ¿cómo te miraba? ¿Cómo te miraba? O la mujer. Y yo te vi cómo ¿Cómo la miraba. Ya, es una persona totalmente Celosa. manipuladora. Así es. Manipuladora. ¿Sí? Te impide que... O te desanima a que te reúnas con tus familiares o amigos, Así a que los es. vayas a visitar. Voy a poner mi mamá. Me voy a quedar no una va. semana donde mi mamá. ¿Y qué vas a buscar allá? Ah, no. ¿Por ¿Qué? qué tienes que ¿Por qué no quedarte quieren? tanto tiempo? ¿Por qué no quieren esto, esta parte que es muy Se sale importante? del radio de acción. Claro. No quieren porque la persona manipuladora sabe, si es hombre, él se abre Sí. con el amigo en la fiesta, con el hermano, con el familiar. Y si es mujer, ella se abre. Así es. Entonces la familia se va a Mentira lo que enterar. está pasando en su hogar. Se va a enterar de lo que está pasando en el fondo del meollo del asunto, por decirlo así. Ya, y esto es trágico, ¿sí? ¿Qué más dice? Intenta evitar que vaya al trabajo o a la escuela. Ajá. Quédate aquí. ¿Para qué vas a estudiar eso? Ya Ya. tú no sabes eso. ¿Para qué tienes que ir allá? Pero si ya tú tienes Si aquí dos hay hijos, internet, tú puedes verlo por tú internet. tienes dos hijos, ¿acaso por qué tú te vas a buscar trabajo? ¿O Así quién me va a atender a mí? ¿Quién te va a atender a los niños? Yo no ¿Por soy qué quien tú vas a te traigo la estudiar plata si a ya la tú te casa? casaste conmigo y yo no quiero que estudies? Ajá. No te dejas estudiar. Ajá. Es un manipulador. Es una persona que está violando Enferma. tu derecho Y es una persona como enferma. ciudadano, como parte de la sociedad en que vives, te está destruyendo. No deja que tú te capacites. En otras palabras, te corta las alas. Le corta. No deja que tú sigas adelante. Así es. ¿Qué más dice allí? Esto es tan delicado, pastor, porque estamos en una generación o en una sociedad donde se nos ha acostumbrado
a que, y más adelante vamos a estar tocando el tema de la sujeción, pero quiero tocarlo en estos momentos porque es necesario ir identificándonos desde ya. Hay cosas que se nos han enseñado en casa o en nuestro círculo familiar que aunque son de casa, no necesariamente son correctas. Entonces, usted que está ahí en casa, no se desconecte porque realmente esto está muy bueno este tema. Un tema muy interesante. Podemos decir que el manipulador pues va a intentar evitar que vayas al trabajo o a la escuela. Va a intentar, como decía el pastor, opacar. Que tú no te capacites. Apagar el brillo que Dios ha puesto en ti. Tiene temor de que te superes y él deje de tener esa manipulación y dominio contigo, que seas una persona independiente y que en el momento en que abra los ojos pueda salirte de su control, claro, y puedas tomar una decisión muchas veces. O viceversa, tiene temor que en la universidad le van a quitar a la mujer o le van a quitar al marido. Sí, señor, ese es el miedo. También otro punto es que se enfada de una forma que te atemoriza y se molesta por todo. Por todo se molesta. Cualquier excusa busca para estar en altercado. Exacto, buscarla, como dice por ahí, el ángulo, sí, de ubicación para pelear. Muy fácil. Para pelear. Pasa muy fácil de ser la víctima, el victimario a ser la víctima. Sí, a ser la víctima. Controla tus finanzas y cómo gastas tu dinero. Ajá, y la plata que te entregué, ¿qué hiciste con ella? Ya te la gastaste. Ya te la gastaste. ¿Ah? O hace lo siguiente. Los hombres, por lo regular, cuando no se tiene una enseñanza moderada por Dios, o modelada, por decirlo así, por Dios, los hombres tenemos la tendencia, aquí tienes la plata de la comida, bien dicho, de la comida, pero su esposa se viste, su esposa se arregla el cabello, se limpia las uñas, usa colonia, un masajito para el cabello, muchas cosas que la mujer tiene que hacerlo, porque como mujer eso hace parte de su arreglo personal y que debe hacerlo. Pero si le das la plata estrictamente para la comida, ya le estás privando un derecho a tu esposa, o le estás privando un derecho, ¿por qué no también a tu esposo? Por eso es que esto es complicado. Entonces, si le dice, esta es la plata de la comida, resulta y pasa que se le dañó el caucho a la olla de presión, esa plata de la comida la esposa tiene que estirarla y poner, de ahí sacar para el caucho de la presión. Ahora viene el contraste lo contrario. El jabón de plato. Viene el contraste lo contrario. ¿Qué pasó con esa? Cuando la mujer trabaja y el hombre no trabaja. Aquí la que mete la plata soy yo. Entonces, el humillado es él. Sí, señor. Es que esto es complejo. Sí, no ven el trabajo del hombre en la casa, colaborándole en lavar los platos, en lavar la ropa, en atender a los niños. En hacer las cosas que ella no hace porque está trabajando. Así es. Ya. Entonces, el fin de semana llega, entonces ella dice, yo no voy a hacer nada porque estoy cansada. Todo el día, toda la semana trabajando y ahora tú quieres que yo atienda. No, entonces el hombre que ha pasado toda la semana haciendo el oficio de la casa, tampoco hay un tiempo y un espacio para él y de pronto para después del descansito para allá. Así usted me está entendiendo lo que le quiero decir. No se ventilan a salir a ambos, correcto. Ponerse de acuerdo. No te dejes hablar con las otras personas. Ya. Siempre. ¿Qué tanto hablando con él? Te cierra. ¿Qué tanto hablas con ella o con él? Ya. ¿Qué tanto te llama? Ya. ¿Qué tanto te llama? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empieza una serie de explicaciones. Ya. Te llama, muchas veces llama a las personas con nombre insultante. ¿Estamos hablando del hombre o de la mujer? La mujer. Como tú eres una estúpida. O un estúpido. O eres un estúpido. Oye, imbécil, ven acá. O tú eres un inútil, un imbécil, tú no sirves para nada. Humillantes, palabras humillantes. Te ocurre que estas palabras van generando en la persona heridas. Wow, pero de una manera... abriendo grietas en el corazón. Siempre las decisiones las quiere tomar la persona por ti. Sí. Ya, te impide hablar con alguien que no le agrada. Te llamó Pedro, ¿sí? ¿Y qué te preguntó? ¿Qué te dijo? ¿Para qué te llamó? ¿Para qué te llamó Pedro? Bueno, ¿y por qué te llama? ¿Y por qué a esta hora? ¿Por qué te llama a esta hora? Y no, que Pedro me dijo que
No. Ay, a mí me parece que ya está cerrado. Y ahí se forma el problema. ¿Qué más decíamos acá? Dice que te reduce a nada con sus palabras. O sea, lo lleva a las palabras. Decíamos Proverbios, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Así es. Oiga, ¿Y quién la ama? comerá de sus frutos. Esto es tremendo. La lengua, hermano. La lengua. La lengua dice que es un órgano pequeño, pero hacer del grande pero muy bosque. peligrosa. Enciende grande bosque. Sí, señor. Mata tu sueño, destruye la moral de la persona. Sí, señor. Ahora, ¿cómo destruye la moral? Pastor, he visto, disculpe que le interrumpa la idea, pero yo pude presenciar episodios de personas o maridos que ultrajaban o ultrajan a la esposa y van a la calle, no, si la mujer mía es esto, y ese idiota, y no sé qué, hablando pestes, y cuando ya la mujer se ha salido de su cárcel y de su prisión, porque ya está cansada y se va de la casa, y comienza esa mujer a denigrarla, a destruir su moral, porque ya no quiso seguir bajo ese yugo. No quiso permanecer bajo ese yugo de esclavitud. Esclava, como Así esclava. es. También destruye a la persona que mentalmente, o sea, lo turba, lo enloquece, no lo deja pensar con sobriedad. Así es. Y esto es tan delicado porque vemos que cantidades de niños están siendo marcados y estos niños a su vez van a seguir la misma secuencia de maltrato hacia sus cónyuges o van a ser víctimas del maltrato, porque como la niña vio a mamá ser víctima de esto, entonces tiene una de dos: o ella se vuelve también víctima o ella se vuelve maltratadora. Sí, porque ese es el caso, que puedes convertirse en un maltratador o puede convertirse en una víctima, porque como su mamá soportó o su mamá o su papá vivieron. No, entonces, y hay padres que se eso, no, mi mamá le soportó a tu marido esto y esto, a tu papá tanto, y tú tienes que soportarlo. Ajá. No, señor, No, señor, eso no está en la Biblia, señores. nadie, Dios no nos llamó a esclavitud. No, señor, señor. nos sacó de la esclavitud del pecado. Te hace que te conviertas en una persona Poca cosa. en poca cosa. O sea, tú te sientes poca cosa, inútil. Ya. Eres como la escoba atrás de la puerta. Es correcto, algo así. Ya. Y cuando uno se siente en poca cosa, Su autoestima está en... la autoestima llega un momento que le llega a la mente pensamiento suicida Sí, Claro. sí, señor. y se quita la vida. Yo no valgo para nada. Yo no sirvo no para le nada. encuentra sentido a la vida. Correcto. Algunos se ahorcan, otros se pegan un tiro, otros se cortan las venas, Sí. No se siente otros se le valorada arrojan por a un nada. carro, otros se tiran de un abismo a un precipicio, buscando porque creen que es la única vía de escape. No se sienten valorados por nada ni por nadie. Sí. Entonces se siente una persona sola en el mundo. Sí. Y peor Ya. aún cuando toman la fatal decisión no solo de terminar con su vida, sino de arrastrar a los que vienen detrás como pequeños, porque hemos visto muchos casos de feminicidios y de muertes a nivel familiar que pues lastimosamente toman la determinación de acabar con su vida y con sus hijos porque realmente no le ve salida a la solución y dice, si yo me voy, ellos van a quedar aquí, van a quedar sufriendo y viviendo, yo no puedo permitir eso. El enemigo turba su mente de una manera que no le Se encuentra matan la ellos, salida. se envenenan ellos y envenenan a la familia. Así es. Yo Tremendo. vi un video en las redes sociales donde una mujer le decía a las personas que vivían a su alrededor, los vecinos, porque denunciaron a este hombre, que la maltrataba tan brutalmente que hinchaba sus ojos, le reventaba la cara, la boca, dice que... Y ella misma le decía, cuando ustedes vean que él me esté pegando, no se metan. Él me pega porque me ama, él me pega porque él me quiere, yo soy la que me... O sea, le cambió la mentalidad de esa mujer de que ella tenía que aguantar porque él la amaba, porque ella era la que se estaba portando mal y que le desautorizaba O sea, a los vecinos para defenderla. merecía los coñazos que le estaba dando para taparle su... Sí, para que su esposo no la dejara. No, ella- No, eso es un daño grande que Entonces, le están haciendo. Viene en tercer aspecto, ¿cómo superar el maltrato verbal bíblicamente? Así es. Para ello tenemos que hablar de algunas cosas De los personajes. para luego llegar a la raíz Así es. del asunto.
Entonces, como hemos dicho, el maltrato verbal siempre ocurre cuando el abusador y su víctima están ¿qué? Juntos. Tiene que haber dos para que haya discordia. Sí, señor. Tiene que haber dos para que haya conflicto. Así es. Uno solo no puede formar conflicto. Porque usted se pone a pelear Hablar en el cuarto, solo. hablar solo y se le chifló. Se chifló. Se le chispoteó por ahí como escuché una... Bien, entonces, la persona abusiva usa palabras para agredir. La idea de él es Herir, agredir, dañar, manipular o controlar emocionalmente hacerla sentir a la otra mal. persona. Así es. Yo, por lo menos, en casos anteriores, yo le digo a una persona, esa es su vida privada. Así Y es usted quien tiene que decidir o tomar una decisión. Porque hay que respetar eso. Así es. Yo como pastor, uno tiene que respetar la Un vida. libre albedrío nos dio Sí, el Señor. pero uno tiene que respetar la vida privada de la persona. Así es. Así sea pastor. Y aunque sepa que la persona está haciendo mal, pues lo que tiene es que enseñarle que deje de hacer lo que está haciendo mal. Pero no puedes manipularlo. ¿No? Y es que la persona es la que toma la última decisión. Sí, no es el pastor. Entonces decíamos aquí, Dice, el charlatán hiere con la lengua como una espada. así dice la versión, nueva Proverbios. versión internacional. Así en de Proverbios 12, 18. Sí, Dice sí, que el yo- charlatán hiere con la espada, con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. O sea, cuando se habla las cosas claramente, cuando se habla con transparencia, Así es. de pronto usted le dice las cosas a la persona y le duele en el momento, pero si la persona reacciona y se da cuenta, hombre, verdad que hay quien razón, usted tiene que sentirse privilegiado. Claro. ¿Por qué? Porque se habló con claridad, con verdad. Pero nunca usar las palabras como una espada para matar y destruir. Ni herir. Que es el caso Pero es que el se da hoy en día en muchas familias en todo el mundo. Porque hay familias en todo el mundo de que no vaya a pensar que todo es color de rosa. Y que esta Sí. es una herramienta que el diablo, el enemigo, está usando poderosamente Para dañar. para destruir. ¿Qué nos enseña Salomón sobre esto? Salomón enseña pues que las palabras hieren emocionalmente como una espada y van directamente al corazón de la persona. Se hieren a la parte Corazón y la profunda. mente. Y eso no se olvida. Sí. Si no hay una sanidad en Dios, constantemente la persona va a estar atada a esta herida de lo que le hicieron y le puede llevar incluso a un cáncer, a una muerte fatal, porque no pudo perdonar Así esto es. que le hicieron en La el raíz, pasado. falta de perdón. Ahora, no te cuenta que van directamente al corazón, pero también hay palabras que van al corazón de una mujer, palabras o de hombre, palabras dulces que crean en él una imagen, crean en él o en ella una imagen, una expectativa, ¿ya? Y dentro de ese contexto de expectativa se pueden medir dos parámetros, ¿ya? El negativo y el positivo. Así como una genera muerte, Otras otras generan vida, alegría, satisfacción Así es. interior. Decíamos que David enseñó lo mismo. Dijo que sus enemigos afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas. lo había como dicho flecha. su padre, Salomón lo había dicho, lo dijo, pero también su padre lo había dicho, porque lo había dicho. Miremos Salmo 64, versículo 3, por favor. Quiero aprovechar en este instante, mientras mi hermano Dilia busca, para saludar a todas estas personas que están escribiéndonos y contactándonos. Sandra Vázquez, Maruja, Muñoz, Silvia del Carmen, Ena Rosales, Paisuli, Lizeth Guarín, Adasa. Shirley nos comenta, dice que las mismas inseguridades los llevan a juzgar y querer controlar a quienes los rodean, hablando del maltratador. Marcila, Edith, Gloria Solano, Grey Barrio, Juliet Vanessa, Alberto y en fin, una cantidad de personas que nos están saludando. Saludes a todos Muchas nuestros gracias hermanos. por estar en A contacto. todos con estos nosotros. hermanos que nos están mirando allí. Dice el Salmo 64:3 dice que afilan como espada su lengua y lanzan cual saeta suya palabra amarga. ¿Ya vio? O sea, ellos están por dentro ardiendo en furor y
Lo que sale en su boca es veneno. Es veneno Veneno para mortal. Y entre más te duela, ellos sienten mayor complacencia. Mayor satisfacción. De hacerte, de que te duela, de que te hiera, de que te sientas mal. De que te sientas mal. Hermana, mire, ¿qué opina usted? Puede ser que son personas que en algún momento también fueron víctimas de algún maltrato verbal de parte de sus mismos padres, de parte de alguien muy cercano a su familia que le marcó. Y obviamente la Biblia bien es clara en cuanto a eso, que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así es. Con lo que nosotros llevamos dentro lo vamos a manifestar. Entonces, si usted que está en casa y está conectado y esta palabra ha penetrado a su vida, es tiempo de que tomemos una decisión en Dios, y si ha sido víctima, entregarle al Señor eso y buscar la sanidad. Pero si es aquella persona que causa este maltrato en otra, también hacer un par y decir, no puedo seguir así porque no puedo destruir más vidas. Como ya me atacaron a mí, yo no puedo seguir destruyendo a otros. Atacando a otros, así es. Entonces, esto es, las palabras amargas dañan emocionalmente. Así es. Sí, al igual que una espada, una flecha perfora físicamente la flecha. Entonces compara. Entonces decíamos que el maltrato verbal, sí, emocional y verbal, causan muchos daños. ¿Dónde? En la mente. En la mente. En la mente la perturba. Perturba las emociones y contrista el espíritu. Contrista el Espíritu Santo. Por eso es que esto es muy hermoso este tema. Ya. Sí. La Biblia menciona algunos casos de maltrato verbal. Ajá. Sí, señor. Hay muchos. Hay varios casos. Vamos a tocar 1, 2 o 3 casos. Sí. Ya. No lo llama en sí maltrato emocional o verbal, pero sí describe como comportamiento como pecaminoso y perverso. Manda que la persona se arrepienta y abandone esa conducta. Así es. Dios nos exhorta con respecto a esto. Sí, señor. O sea, la Biblia no dice maltrato verbal. Pero sí habla de los maldicientes. Pero habla de los maldicientes. O sea, está hablando de que sí se puede maltratar a alguien con lo que decimos. Y eso trae una consecuencia. Claro que sí. ¿Qué más decíamos aquí? La Biblia se refiere a esta conducta como la ira. Oiga, la ira. Personas que son iracundas. Ya, por cualquier cosa en la casa. Bota el chupo. Prende. Bota el chupo. Y se le olvidó. Llegaste tarde. Llegó el niño, se le perdió el lápiz en el camino. ¿Por qué la botaste? Ya está la pelea. Sí, sí. La esposa llegó un poquito tarde. ¿Por qué llegaste a esta hora? La ira. Están cargados de amargura, sí, llenos de amargura. Sí, otra cosa es que el enojo. El enojo. ¿Qué más? La malicia. La malicia. Insultos, hipocresía. Envidia. Engaños. Engaños como traición con otra pareja. Así no tengas sexo directo. Con ella. Lenguaje cibernético. Ok. Cuando aquí explicamos un poquito que estuvimos platicando esto, cuando yo empiezo a escribirle a alguien teniendo mi esposa o mi pareja, y yo le empiezo a escribir con palabras persuasivas, sugestivas, y empieza a venir, ay, que tú eres bonita, ay, que tú eres... Entonces empieza a venir la otra mujer y dice, que tu esposa no te cuida, yo puedo hacer esta función, y empiezan esas palabras bonitas. Cuando usted viene a darse cuenta, usted está metido en un lenguaje emocional. En adulterio cibernético. En adulterio cibernético. Parece sencillo. Jesús dijo, cualquiera que mirare a una mujer y codiciar en su corazón, ya como si se hubiera acostado con ella. Entonces, este lenguaje cibernético hoy en día incluye las fotografías que estábamos compartiendo. La fotografía, por lo menos se se sube al Facebook una foto comprometida con los senos afuera, se sigue con la parte seductora, la parte, sí, o poses insinuantes, o con la lengua de una forma sexual, mezclando. Ese es un lenguaje cibernético. Sexualmente. Y muchas veces son personas que tienen su pareja, su esposo, su esposa,
está entrando en un adulterio cibernético. Usted no se ha acostado con ella, no ha entrado en intimidad cuerpo a cuerpo físicamente, Pero en el campo espiritual. pero su mente ya adulteró, su corazón ya fornicó y está siendo presa de esa esclavitud del adulterio y de la Así es. fornicación. Y este lenguaje cibernético, pues también llevándolo al contexto de lo que es el maltrato verbal o psicológico, también lo podemos ver en mensajes de textos, como por ejemplo, Sí. sale la mujer de paseo con sus amigas, con su familia y le escribe a la pareja, o viceversa, porque puede ser lo contrario. ¿A qué hora llegas? ¿Dónde estás? ¿Por qué te estás demorando? La Te estoy presión. esperando. Entonces, obviamente esta persona no va a tener la libertad de disfrutar. expresarse con su círculo en ese momento porque está presionada y está coaccionada. Controlada. ¿Y por qué subiste esa foto así? ¿Y por qué está esa persona contigo? ¿Quién puede tener la libertad de expresarse? ¿Quién es este que te escribió este texto? ¿Quién es ese man? ¿Quién es ese man? Cuéntame, ¿quién es esa mujer? Cuéntame, ¿quién es? Así Ya. es, así O sea, es. Un tipo de parece- presión, una presión. Una presión, Así una es. presión. Y esto muchas veces también se comienza con un lenguaje cibernético y se termina en un Enredado en enredado realmente adulterio ya en adulterio físico. físicamente. ¿Por qué? Porque las palabras Así es. Tiene poder tienen poder, para bien o para mal. mal. En este caso, para seducir o para no seducir. Al fin y al cabo, todas las palabras son seductoras. Amén. Para Porque sanar o para destruir. el lenguaje de Dios, su palabra es seducirnos a que busquemos de Él. Así es, Ya, así es. siempre las palabras tienen un sentido, pero Claro. ese sentido hay que analizarlo bien a la luz de la palabra. Miremos qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 8, y estaremos también mirando Efesios capítulo 4, versos 29 y 31. Colosenses 3, verso 8. ¿Qué dice? Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ¿Cuáles son esas cosas? ira, enojo, Ira, enojo, malicia, blasfemia, blasfemia. palabras deshonestas de Ahora, vuestra boca, o de sea, vuestra la boca. maledicencia. Exacto. Las palabras deshonestas. A veces pensamos que la palabra deshonesta es una palabra de juicio, una palabra plebe. Soez, vulgar. Soez. Ya. La palabra deshonesta es todo lo que tú digas Contra otra persona, contra otra que persona no es, con ¿verdad? el, Simplemente con el deseo de destruir, dañarlo. de destruirse. Eso se llama palabra deshonesta. No es porque estamos acostumbrados que una mala palabra es, ay, ese hombre es vulgar, esa muchacha es vulgar. No. Todo lo que usted diga con sentido De destrucción. de destrucción a otra persona hacen parte de la palabra deshonestas. Así es, así es. Decíamos en Efesios, Efesios capítulo 4 del 29 al 32 dice, ninguna palabra Espérate, corrompida salga de vuestra boca. ninguna palabra que Corrompida. lo que acabamos de explicar, corrompida, o sea que esa palabra que usted dice corrompe, Que destruye. daña, destruye a los demás. Siga. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, Ok. a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora viene. Amén. Quítese de vosotros toda amargura. Quítese. O sea, no es Dios que te lo va a quitar. Eres tú. Ahí que se nos tienes manda que somos nosotros quienes tenemos que renunciar a este tipo de costumbres. Amén. Quítese de vosotros qué? Toda amargura, Amargura, ira, ira, gritería, gritería, maledicencia, maledicencia, y o sea, toda malicia. O sea, maledicencia es maldecir a los demás. Sí. palabras malas. Bien. Hay una pregunta acá. Dice, en el proceso de Dios, ¿puede uno aceptar esta clase de maltrato verbal? ¿Cómo podemos tratar con ella? Bueno, eso depende del proceso de Dios. Dios muchas veces permite algunas circunstancias en la vida, por lo menos José fue maltratado en la cárcel en Egipto, fue maltratado por sus hermanos, y hay muchos casos, muchos La casos. Biblia nos manda que nosotros no debemos responder al necio conforme a su necedad. Es correcto. Porque cuando Claro. nosotros respondemos a eso, nos volvemos igualmente Necio, necios. ok. Entonces, mejor. cuando hablamos de este estado, eso depende también el tiempo
¿sí? El tiempo, porque tampoco es que toda la vida se va a estar viviendo maltrato verbal. Soportando, no. De pronto hay un tiempo en que Dios puede usar ese mover para tratar con el carácter de otro, para moldearlo, pero no es toda la vida. Nada. No, llega un momento en que esto hay que ponerle freno, un freno, un pare, envenena. Porque las palabras son como unas pequeñas profecías alentadas que van generando muerte en ti o generando vida. Sí. Entonces, al menos que por lo menos si tú estás lleno del Espíritu Santo, que hable de ti, que quiere decir lo que sea. Entonces lo contrario, Él dice, y como Él es maldiciente, Dios destruye al maldiciente. Pero en todos los casos, los extremos no se puede llegar a los extremos, ni del uno ni del otro. Hay algo que resaltar. Nadie que en verdad te ame lanza contra ti este tipo de palabras. Así es. Nadie que te valore y que te tenga en alta estima va a lanzar contra ti este tipo de palabras. ¿Por qué? Porque alguien que te ama te edifica. Alguien que te ama quiere lo mejor para ti. Te alguien edifica que te ama y respeta. Y te respeta. Y alguien que te ama te valora y te ama y te cuida así como se cuida él. Ahora, otra diferencia. No que porque él te cela, porque te está controlando, es porque te está cuidando y porque... Mentira. Es mentira. Simplemente deja que Dios tome y direccione tu vida. Abra el ángulo de esta perspectiva que estás viviendo y ponga un freno a toda esta situación. Así es. Decíamos. Tenemos otro comentario que nos dice: como vivencia padecí mucho de este maltrato verbal cuando estuve pequeña y tiene una consecuencia tan grande que nos hace ser personas inseguras a la medida que vamos creciendo y creemos a todas las palabras negativas que nos dicen. Esto es muy delicado porque si de niños, los niños son como una esponja, ¿cierto? Ellos están totalmente blanditos en todo su entendimiento y cuando de pequeños ellos se acostumbran a situaciones de maltrato, ellos van a creer todo lo que usted le diga. Si usted le dice que él es inteligente, él va a crecer siendo inteligente, pero si usted le dice tú no sirves, tú no sabes, tú no vales, tú no puedes, o si ve a papá y mamá... Solo sirve para hacerme pasar vergüenza cada vez que dan un boletín en el colegio. O ve a papá y mamá constantemente en esas fuertes discusiones, él se va a acostumbrar a que eso es normal y va a crecer totalmente desviado. Porque ese es el medio en que se cría. Así es. Entonces seguimos con este tema que está muy bueno. Sí, otro ejemplo, por lo menos, ya hablamos un poquito de maltrato verbal. Dice que la relación entre el rey Saúl y el rey David cuando hubieron David evadiendo a Saúl y Saúl buscando para matarlo. Sí. Y le decía, lo trataba muy mal. Sí, ¿verdad? Era un hombre brusco y abusivo, Saúl. Sí. Tanto verbal como emocionalmente. Era malo. Dice, le daban arranques de ira y en un 2x3 menospreciaba a su propio hijo o a David. Era mentiroso. Era de todo, manipulado. Una persona terrible. El rey Saúl. Sí. Dice que era tan vengativo que trató de matar a David en varias ocasiones y por aproximadamente 10 años lo persiguió. Lo persiguió para matarlo, lo perseguía para matarlo. Amén. Y date cuenta que David le dio una acción, le cortó el manto y lo dejó vivo. Y nunca lanzó contra él improperios ni palabras. Sí, es más, le dijeron, mátalo, y dijo, líbreme de tocar al ungido de Jehová. El respeto reverencial que le tenía David a Saúl. Mientras tanto él lo irrespetaba, tratándolo como cualquier cosa. Todo porque, solo porque Dios le dio el reino. Es que Dios es el que quita reyes y pone reyes. Es a Dios el que le place. Padre. David no lo buscó, a Dios le plació. A él le plació porque David estaba en el campo cuidando las ovejas de su padre Isaí. Y no, es más, se presentaron todos y al último que falta otro. Si está en campo, bueno, ese es el rey. Ni modo. Tuvieron en más chiquito de todo. Ni modo, ni estaba buscando reinado, ni estaba buscando nada. Dios es quien exalta, señores. Amén. Y quien le da los privilegios a las personas. Por eso nunca podemos tener envidia de nadie, ni de otro, porque Dios lo hace. Lo único que tenemos que tener es felicidad
que Dios va a usar a esa persona para la gloria de su nombre. Amén, amén, así es. Decíamos algo más. ¿Qué hizo Dios para proteger a David? Así es. Le mostró que debía alejarse de Saúl. Y Bien. es algo muy Sabio. puntual que, vea, usted tiene que entender y discernir en estos momentos que si usted se tiene que alejar, aléjese. Así es. Hay un punto, hay un momento en el que de verdad, si no tomamos esa decisión, Nos vamos a nuestra dañar. propia vida puede estar en riesgo. Porque la depresión, el factor emocional puede La llevarlo a autoestima. cometer Empieza a un tipo de equilibrar, empieza a desastres. desequilibrar. Sí, señor. Causa traumas Sí. severos. Otro ejemplo que podemos encontrar en la Biblia es de Nabal y su esposa Abigail. Sí, señor. Imagínense. Ese Nabal, Tremendo. era conocido como, o sea, era un pastor. Nabal era un pastor de ovejas, el cual esquilaba las ovejas. Y una vez David, te conoce la historia, Y era un hombre muy rico. y era un hombre muy rico. Sí, Muy rico. pero era malo. 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 Insensato, malo. le decía Abigail. Ya. Pobre Abigail. Entonces, a pesar de eso, Nabal era notorio. Todo el mundo sabía que era un amargado y era un El áspero. carácter de él. Sí, señor. Y Así malo. Así lo dice 1 Samuel 25:3. Vamos a leerlo, por favor. 1 Samuel 25:3. Mientras mi hermana Odilia comparte la palabra, quiero comentarle algo a todo el cuerpo ministerial y a los hermanos que se congregan en el ministerio Encounter with God de Soledad. Y es que a raíz de los cambios de horario por la ley seca y el toque de queda y todo este alto contagio que se está viendo, se ha reprogramado de esta manera. El día viernes, el día de hoy, no habrá culto en la noche, en las horas de la noche. Mañana, sábado 27, el liderazgo en su horario normal. El domingo 28, las dos escuelas dominicales en su horario normal, pero no está apta la entrada para niños ni en la iglesia ni en las células. Hay que cuidar a los niños. El día lunes 29, el liderazgo para el cuerpo de líderes, valga la redundancia de la iglesia, de 5 a 7 de la noche. El martes 30, el culto de avivamiento, también será de 5:30 a 7:30 de la noche. Miércoles 31 no hay culto en las células. Jueves 1 no hay culto de oración. El viernes 2 no hay culto, solamente el programa y de manera virtual, a la luz de la palabra, a las 4 de la tarde. El sábado 3, el liderazgo en su horario normal. El domingo 4, a las dos escuelas dominicales en su horario normal. Y los días de culto que se llevará a cabo, pues usted tiene que cumplir con el horario respectivo, los protocolos, no se le olvide cumplirlo, se iniciarán de forma puntual cada servicio y para mayor información usted puede comunicarse al teléfono 317-573-7483. De todas maneras, vamos a dejarle este anuncio ahí en la página para que usted esté atento. Amén. Correcto. Y retomamos el tema y vamos al texto de 1 Samuel 25 y 25:3 dice: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de Ella. hermosa apariencia. Ella. Era bonita y era muy sabia. Sí. Pero el hombre era duro y de malas obras. Oiga. Y era del linaje de Caleb. Sí, señor. Tremendo este señor Nabal. Ya. Hay muchos Navales hoy en día. Sí, señor. Y Navalas, Y Navalas también. porque también Bien. hay que decir la verdad, Bien. y Navalas. Sí, señor. Bien. La palabra áspero significa que Nabal era un hombre que cruel, severo, difícil de tratar. Tremendo. Así es. La palabra malo aquí significa que causó daño a otro, inclusive hasta la misma esposa Abigail. Ya. Era un hombre que perverso. Por eso ella dice, su nombre, Él era como su nombre. como su nombre, despreciable, digo, conforme a su nombre, así es. Y el nombre era Nabal, que significa insensato. Tremendo esto. ¿Oyó? Insensato. Abigail reconoció que él era un hombre insensato, despreciable y desagradable con todos, incluso con ella. ¿Qué hizo Dios con este hombre? Lo hirió. La Biblia dice que el Señor lo hirió a Nabal y murió. Sí. Obviamente a Dios no le agradó el comportamiento de este hombre, más cuando ella era una mujer sensata. Sabia, entendida, y que Dios tenía propósitos con ella. Por eso es que en las parejas hay que tener mucho cuidado, porque cuando Dios tiene un plan con él y la mujer es insensata, Dios puede
hacer un quiebre como hizo con Naval. Nabal. O si Viceversa. ella es sabia y él es el del problema, Dios puede hacer como hizo con Nabal. Porque Dios no va a permitir que nadie pisotee el propósito que Él tiene con cada persona. Amén. Eso Amén, es muy claro. así es. Otro ejemplo, El de los hombres de la época del profeta Malaquías. imagínense, esta época es tremendo. Los hombres tenían a las mujeres y por cualquier cosa se divorciaban. Tremendo. Ya. Por eso Dios les exhorta. Leamos la palabra. Malaquías capítulo 2, versículos del 14 al 16. Dios les exhorta a través del profeta. Dios Y le- enviaba a sus profetas para reprender a estos hombres por ser desleales con sus respectivas esposas. Ellos no consideraban a sus A la mujeres mujer como compañeras. como compañera. Si no la Alguien con esclava. quien estaban unidos. Era como para un ellos. trapo. Sí, hoy la usaba, ya no le gustaba. Es correcto. La dejaba y tomaba otra. Sí. Dice Malaquías 2, del 14 en adelante. Al Dice, 16. mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, Oiga, contra la cual has sido desleal, desleal. siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en la abundancia de espíritu? Sí. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Imagínense. Amén. O sea, Dios los exhorta a través del profeta. Y lo ve como una deslealtad. Una deslealtad. Entonces, es muy complejo. Entonces, así de una manera más rápida, vamos a definir. Pasos bíblicos para salir del maltrato verbal. Primero, No te quedes callado. tienes que hablar. O callada. Tienes que hablar, dialogar. Pienso que una persona cuando está en ese altercado fuerte, que están caldeantes los ánimos, debe callar, esperar que se apacigüe todas las cosas y después reconvenirle de manera suave y con palabras blandas para persuadir, tratar de persuadir a las personas a que cambien de conducta. Dice Ya. aquí que no te debes quedar callado. Callado, tienes que hablar. Si hablas con él y no te entiendes, busca a tu pastor, busca Amén. ayuda y para Amén. que las cosas Una se voz de los corrijan. ancianos de la iglesia. 2, Dice, Busca el apoyo y la seguridad que necesitas. sí, Dios quiere apoyarte y sanar tu corazón quebrantado. Dios quiere que tú y tus hijos tengan un lugar seguro. totalmente. El Señor prometió a los hijos de Israel que les daría la tierra de Israel para que habitasen seguros. Lo dice en Deuteronomio capítulo 12, versículo Entonces 10. nosotros tenemos que evitar que Seguro. Tener nada con seguridad inseguridad. en el corazón. Sí, Dios prometió a aquellos que fueron oprimidos por otros librarlos. Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, ¿ya vio? dice el Señor. Por eso es que cuando alguien oprime y trata de dañarte, Dios se levanta contra esa Y persona hace un- y lo puede cortar, señores. hace Delicado justicia. todo esto. Es- Dice, lo pondré en la seguridad que anhela. Así Salmo es. 12, versículo 5. Deja que el Señor te ponga en la seguridad que tu mujer, que tu varón Así anhelas es. en tu corazón. Así es. Así es. 3, Anima a tu cónyuge a obtener asesoramiento psicológico con alguien que esté familiarizado con el abuso verbal y emocional. Es tu cónyuge quien tiene el problema. Tú tienes una mujer que no la soporta, ayude, busca ayuda profesional. Amén. Tiene un hombre que usted no lo soporta, busca ayuda profesional. Eso es normal. Si él acepta, Reconoce que reconoce tiene que está y enfermo, necesita que que ser sanado Amén. y se logra, gloria a habrá Dios, ganado una Ya. estrella. por decirlo así. Amén. Dice que asegúrate que debes tener acceso a este consejero para poder verificar el proceso de la terapia y darte información detallada de lo que estás viviendo. O sea, tú tienes que estar pendiente, apoyarlo para que la persona reaccione Así es. y se vuelva del mal. Así es. ¿Cómo se toma esta decisión? Es muy sencillo. Si tu cónyuge no admite que hay un problema y no quiere ayuda profesional, entonces debes buscar un lugar seguro. En otras palabras, Mudarte. múdate, ¿viste? Abrite. En Génesis 16:6 dice que Agar huyó del maltrato cruel de Sarai. De Sarai. Más Sarai la estaba matando y yo. Y es una decisión sabia. Sí, El conflicto entre Agar y Sarai
es muy interesante porque en su primer conflicto Dios hizo que Agar regresara y se reconciliara. Sí, o sea, que se pusiera reconciliara con la patrona, hablando aquí con la ama, Así la es. dueña que era Sarai. Sarai. Ya. Pero cuando la situación empezó A a empeorar. empeorar, la sacó permanentemente del hogar de Sara. Ya. Entonces, ¿qué hizo? La separó, separados, porque no puede estar En el mismo lugar. en el mismo peldaño, matándose uno con el otro. Dice, ya vimos el caso de David. Siguió la instrucción de Dios y prudentemente huyó de Saúl. Huyó. ¿Cuál? Jesucristo, Amén. otro ejemplo es Jesucristo. El Señor El Jesús. Señor cuando veía el tumulto que lo querían atacar, él no se ponía a discutir con nadie. Él se abría. Sí, ¿y dónde está? ¿Y dónde está este? ¿Y dónde está este? Se fue. Ya no estaba por allí. Así es. ¿Por qué no? Él huía para evitar contristar su espíritu y de pronto sabía que el hombre natural no le iban a entender y para explicarle a un hombre natural no se iba. Le predicaba y que entendía y que no entendía. Ya. Algo que hay que entender es esto, que Jesús nunca obligó a nadie a seguirle. Nada. Nada. El ofensor tiene que admitir sin excusas que ha estado actuando de manera abusiva. Correcto. Tiene que haber un reconocimiento sincero de la conducta abusiva. Hay algo que hay abusadores que cuando la persona se va del entorno de él, ya cuando la persona toma la decisión de irse porque ya no soporta más esta situación, muchos de ellos vienen a buscarla con una carita de yo no fui, sí, yo he cambiado, pero hasta cuando tú no veas fruto de un verdadero cambio o arrepentimiento de esa persona, no des paso atrás. Porque puede ser, la reversa puede ser peor. Correcto. Remordimiento es muy diferente a arrepentimiento. Correcto. Remordimiento es momentáneo, instantáneo, la persona sintió, lloró, le dolió, pero no cambió. El arrepentimiento sí conlleva un cambio, una transformación, hasta aquí fue y no más. Así es. Bien, ahora surge la cuarta pregunta y con esto terminamos. Y es, la conclusión. ¿Puede una mujer soportar a un esposo abusivo o abusiva? O un esposo soportar a una esposa abusiva. Abusiva. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? 3:18. Dice Colosenses, ¿qué dice Colosenses 3:18? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Bueno, este texto lo malinterpretan, pero de una manera muy lejos a la realidad que quiso decir Jesús aquí. Amén. Ya, el hecho de que esté sujeta, hay una advertencia, hay una condición. ¿Cómo? Conviene en el Señor. ¿Cómo? Como conviene en el Señor. En el Señor. No es como yo me dé la gana. Como yo quiero, como mi marido. Como yo quiero que mi marido, o su marido, o su esposa. No es como yo quiero. Es como le agrada al Señor. Así es. Como conviene en el Señor. Algunos maridos citan la parte de arriba. Las casadas estén sujetas a su marido. Y el suelto. Y yo estoy suelto. La esposa suelta, sujeta y el suelto. Yo estoy libre de la condición. Sí. Quiero que lea esta versión. En esta versión dice, esposas, estén dispuestas a servir a su esposo, que es lo que deben hacer como seguidoras del Señor. Esposos, amen a sus esposas y no la traten mal. Y no la traten mal. Está bien claro, ¿verdad? Creo que el Señor es muy claro en su palabra. Yo pienso que, obvio, se entiende que en una relación de matrimonio o pareja, como llamamos hoy en día, van a existir diferencias. Y esas diferencias se deben tratar con un corazón entendido y comprensivo. Porque a veces hay un refrán popular que dice, nadie se acuerda cuando fue sacristán. Nosotros tenemos que entender que todas las personas de alguna manera caen en tentaciones, se dicen palabras muchas veces sin pensarlas y debemos reconocerlas. Pero dice, ¿cómo dice la mujer sujeta? ¿Cómo? Conviene en el Señor. Ahora Efesios 5:22, ¿qué dice?
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, también como al Señor. Como al Señor. Entonces, no haga con otro lo que no quiere que haga. Es correcto, yo tengo que sujetarme, yo me tengo que sujetar al Señor porque lo amo. Amén. Porque quiero agradarlo. Porque quiero agradarlo, quiero hacer lo mejor para Él, quiero agradarle a Él. Bueno, de la misma manera debe el hombre tratar a su esposa. Así es. No como esclavitud. No como una esclava. Y esclava y esclava. Ve, hay hombres que no calientan ni siquiera un poquito de agua, no hacen ni siquiera un tinto, no hacen nada. Ellos se casaron con una esclava. Y ella tiene que hacer. El y matrimonio, está cerquito ahí. El matrimonio es de Dios. La voluntad de Dios es que exista la familia, pero también que la familia tiene que ser una representación de la relación entre Él con nosotros. Así es decir, mi relación con Dios debe ser la misma, o de la misma manera debo llevar yo mi relación en mi familia, con mi cónyuge, con mis hijos, con mis personas más cercanas. Por eso en Dios no se acepta ese yugo de maltrato y de esclavitud del que hoy estamos hablando acerca de las palabras y el maltrato verbal. Y lo peor del caso es que aún existen ministros que apoyan esto de una forma plena. Mujeres que van donde el pastor, mire, entonces, ambos textos, te tiene que aguantar, hermano. Ambos textos bíblicos y aún más la Escritura explican cómo conviene en el Señor. Ahora, ¿qué es lo que le conviene al Señor? Que estemos ¿qué? A paz. A paz. Primera de Corintios 15, 7:15, leámoslo. Primera de Corintios 7:15. 7:15 es de gran bendición este tema. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. O sea, esclava. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea, una esposa no está obligada a soportarle maltrato verbal ni psicológico. Ni el marido soportarle maltrato verbal a su esposa. Si él le soporta, es su voluntad. Sí, es voluntad. En ninguno casos. Ahora, podríamos decir, sujeta a su marido como el Señor. El Señor no maltrataba a nadie. Entonces, ¿cómo voy a maltratarla? ¿O cómo me va a maltratar? Amén. El Señor corregía con amor. Con amor y misericordia. Y misericordia. Trataba a la gente con amor y misericordia. Así dice el proverbio, con amor y misericordia se corría el pecado. Entonces, algo más. Debe ser ese modelo el que nosotros tenemos que implantar en el Señor no obliga a nadie a maltratar a otro. ¿A dónde dice eso en la Biblia? La sujeción es con respeto, para que se respeten los derechos de ambos. Y para eso el Señor empleó la subordinación. Así es. La palabra subordinación quiere decir sometimiento del uno al otro, para que los derechos del uno y del otro no sean vulnerados. Entonces yo tengo que estar, la mujer, mi esposa debe estar, su esposa debe estar, su hijo debe estar, hablando del orden que se dé, debe estar subordinado para que su derecho no sea violado. Ahora, algo más, para sellar esto aquí. Génesis 1:28, del 27 lo vamos a leer, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios al hombre y a la imagen. Y a la mujer, a imagen de él. Los creó. Siga. Y dice, y los bendijo Dios a ambos. A ambos. Y les dijo a ambos, ambos. fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La misma autoridad que le dio al hombre se la dio a la mujer. Así es. La misma bendición que recibe el hombre también la recibió la mujer. Entonces, por eso es que la mujer no puede estar marginada. Ella es estimada por Dios de la misma manera en la que el hombre es estimado. Exactamente. No, entonces, si yo no puedo dañar la creación de Dios. Así es. Ni voy a estar por encima de lo que Dios ha establecido. Entonces, pues ya decimos aquí. Dice, los mismos derechos que recibió el hombre los recibió la mujer, y ambos fueron blindados con la misma gracia de bendición. O sea, la bendición que los blinda es una bendición, es una protección divina.
fueron blindados ambos. Ya. Dice, por lo cual no puede haber rivalidad entre uno y el otro. Así es. Entonces, por lo menos podemos decir acá, para finalizar, y es lo siguiente. Pensando un poquito. La mujer no se puede enseñorear de su esposo, ni maltratarlo, ni el esposo. Pensando un poquito, podríamos decir lo siguiente. La mujer tiene el mismo derecho que el hombre. La mujer se mereció un castigo por desobedecer con dolor de parto. de Eso lo impuso el Señor. El hombre también dice, con la tierra por causa tuya ha sido maldita y comerás el pan con escasez y tal. La misma maldición que cayó sobre el hombre, también sobre la mujer cayó. Pero para eso vino Cristo, para quitarnos toda maldición y llevarnos a la bendición inicial que se dio en Edén. Por eso es que hoy hay personas que dicen que las mujeres están rezagadas en una parte. Te equivocaste, mi amigo. Su esposa, su hermana, su pareja tiene igual derecho delante de Dios como usted. Debemos respetar los derechos de ella y ella debe respetar los derechos suyos, porque ambos fuimos creados para bendecir a otras personas. De modo que si yo maldigo, me dedico a maldecir y a maldecir, estoy dañando lo que Dios ha creado. Amén. Con amor para la gloria de Él. Así es. Bueno, mujeres, creo que hemos llegado a la parte final. Se nos acabó el tiempo. ¿Qué algún comentario, alguna cosa a añadir que sea corto, por favor? Pues invitar a todas estas personas que nos han visto hoy, que Dios ha tocado sus corazones, a que, como se lo decíamos al principio, si usted es víctima de este tipo de situaciones, no se quede callada, no se quede callado, denuncie, hable, acérquese a su pastor, acérquese a su líder espiritual, a esa persona que tiene esa sabiduría. Y si no lo tiene, busca un psicólogo profesional. Pero no puedes exponerte a esta situación porque hemos visto muchos casos de feminicidios, de homicidios, de destrucción de vidas a causa de esto. Y aquel que es quien provoca, aquel que es el victimario, vea, de parte de